pasó, Ale, acá? Sí, Leo, esto fue en Lombardía, ahí en el norte de Italia, cerca de la frontera con Suiza. En principio, te digo, las primeras noticias hace varios días hablaban del naufragio de unos turistas británicos. Pero hace un par de días empezó a salir alguna información y ahí se conoció que en realidad era un grupo de espías, varios de la Mossad y del Servicio de Inteligencia Extranjero italiano, que estaban en ese bote alquilado, ¿no? Que está, bueno, la esposa del capitán era una mujer rusa, que fue una de las que murió. Y, bueno, hay todo un halo de misterio en torno a esto, donde, bueno, ¿qué hacían ahí? A ver, para entender, ¿de dónde venía este barco? No, lo habían alquilado ahí en una islita de la zona. ¿De qué zona? De ahí, del lago. Era un barquito alquilado. ¿Pero esto dónde es? ¿Dónde es esto? ¿Dónde Israel, es Italia? en Lombardía, Italia. el lago Mayor, que está entre en la frontera entre Italia y Suiza, ahí en el norte de Italia. Supuestamente, la información que trascendió es que estaban festejando el cumpleaños de uno de ellos y, bueno, por las tormentas, se había anunciado tormentas, no le dieron bolilla a los anuncios y el barco se hundió y fallecieron 4 y los que sobrevivieron fueron atendidos, pero se fueron sin darle identidad, sin nada. A ver, para hablar de esto tenemos un contacto desde Italia, ¿no, Ro? Sí, es verdad. Lo tenemos a Alfonso Buono, que está allí en la zona para hablarnos acerca de lo que fue esta tragedia. Hola, Alfonso, buenos días, bienvenido a Crónica. Buenos días para nosotros, ¿no? Hola, ¿qué tal, Rosana? Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Bueno, acá conmovidos con todo esto que sucedió, ¿no? Allí en Italia y sorprendidos además porque mucho misterio detrás de toda esta situación. Es que pasa siempre así, cuando se trata de, en teoría, servicios secretos, siempre pasa eso. Hay una serie de informaciones que se van diversificando para diferentes direcciones. Algunos dicen, por ejemplo, que estaban verificando la zona donde en el 2024 se va a realizar el G7, donde Italia va a ser presidente. Otros dicen que están investigando las desviaciones de dinero, digamos, no tan legal de los oligarcas rusos desde que empezó la guerra con Ucrania. La gente se pregunta, y la prensa se pregunta, ¿cómo es posible que haya tanta gente, tantos agentes del servicio secreto juntos, cuando es una de las reglas principales? Segunda cosa, hubo mucha superficialidad, porque como ustedes decían, el capitán, que es se llama Massimo Carminati, es un experto en todo eso, y como no dio, primero, desoyó el alerta meteo. Segundo, no mandó los 3 Mayday que uno tiene que enviar cuando sucede algo así. Tercero, ¿se habrá guiado, preguntan, por informaciones que le dieron desde la capitanería ahí en tierra? Hay un montón de preguntas y sin respuestas. Otra cosa que también llama la atención, como ustedes recién decían, es que apenas salieron del hospital, los metieron en un avión a los del servicio secreto israelí y los mataron a casa. Otra cosa que también tiene un halo de misterio es por qué no se hicieron las autopsias a las personas que murieron. 4 personas. Claudia Lonzi, que es el italiano, el de servicio secreto italiano, Shimon Erez, que es el otro del Mossad, y las dos mujeres, una italiana, Tiziana, no me acuerdo el apellido, y la otra es Ana Boscova, que es la esposa del capitán, que tiene, no es la primera vez que lo llaman para hacer eso. Y otra cosa, es rusa. Es rarísimo. Hay otra vertiente, ¿no? Claro. Es otra cosa, ¿no? También investigan el espionaje ilegal que hay, porque, por ejemplo, en esa zona están las fábricas de la vieja Augusta, que hace helicópteros, que Italia proporciona a los diferentes ejércitos, e inclusive para la defensa, que es la que también proporciona aviones de guerra. También se habla que están investigando el contraespionaje iraniano. O sea, pero una de las preguntas principales es la que le dije al principio. ¿Por qué había primero 23 personas para un barco de 15? Segundo, ¿por qué había tanta superficialidad? O sea, tantos agentes secretos juntos, que es algo que no tiene que suceder.
Es lo que decía un experto en materia el otro día. Alfonso, a ver, lo sumamos a Ale a todo esto. Ale, te escucha Alfonso. A ver, en estos últimos años, con todo lo que está pasando, no solo en Ucrania, sino en el mundo, con las crecientes tensiones entre de Estados Unidos, socio fundamental de Israel, China, Rusia, bueno, estamos viendo una creciente actividad del espionaje y del contraespionaje en el mundo y eso por un lado viene pasando y bueno, en Europa fundamental también. Ahora, hay una cosa, los medios de comunicación masivos, italianos, israelíes, todos, actúan muchas veces en tándem con las agencias de inteligencia y con los gobiernos. Es decir, que es muy difícil que lleguemos a saber con certeza qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Ese grupo de espías ahí. Es más, la información que se hace trascender a los medios de comunicación masiva seguramente está, ¿no? Alfonso, está operada y bien procesada para que llegue a los grandes medios de una manera muy lejos de lo que por ahí en realidad estaba haciendo ahí ese grupo de agentes. Yo miraba los diarios italianos, creo que ahora están tratando como que ya están dejando de pasar esa información. Ayer, digo, costaba encontrar información sobre el asunto. Exactamente. Vos sabés, Ale, que justamente ayer, cuando tu productora me llamó, dije, a ver qué dicen hoy, ¿no? Porque yo durante el día leo los diarios italianos, pero no había encontrado nada. Y fui más hacia atrás. Y hace al menos 2 días, esto pasó el domingo pasado, hace como 2 días o 3 días que no hay ningún tipo de noticias en casi ningún medio. Los noticieros ya no hablan. Perdón, les pido disculpas porque estoy en la calle y van a escuchar ruido de motos que pasan por acá. Y ayer estuve mirando los diferentes periódicos, ninguno traía ninguna información. Tuve que ir a otros digamos, blogs para ver si había alguna novedad. Pero en realidad todo lo que se sabe es esto. Se va desmenuzando sobre esas vertientes, sobre el contraespionaje, sobre el posible, el G7 que se va a hacer en Italia, en fin, sobre el posible... Aparte otra cosa, otra de las preguntas es esta. ¿Sí están investigando el posible ingreso de dinero ilícito, dinero ilícito ruso? Está la Guardia de Finanzas, hay otros entes que se ocupan de esto, no los servicios secretos, el AISE, que es el servicio italiano, la Agencia Italiana de Información y de Seguridad Externa. Encima es externa. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay un montón de preguntas sin respuestas. Sí, y van a quedar seguramente sin respuesta porque justamente cuanto más se intenta ocultar o cuanto menos se comenta es porque hay algo más importante ahí de lo que realmente sabemos. Bueno, justamente ayer, incluso, que yo siempre en un ejercicio, ¿no? Porque también los buscadores están también un poco manipulados y amañados, en Google no salía ningún diario italiano sobre la información, estaban los medios extranjeros y en Italia desapareció el tema. Bueno, cuanto más se oculta o más se saca el tema del tapete es porque realmente hay algo muy importante que ocultar, que, bueno, se desvía, hablamos, bueno, cuestiones iraníes, que los rusos, etcétera, etcétera, y realmente, bueno, la verdad de qué hacía ahí este grupo de espías que les salió mal la jugada, también se puede especular de algún boicot o alguna cosa que les han hecho, podemos hablar infinidad, ¿no?, de hipótesis, pero bueno, difícilmente vayamos a saber la verdad sobre este asunto. Hay videos amatoriales donde se ve justamente el momento de la tragedia, ¿no?, donde el barco se da vuelta, porque había viento de más de 70 kilómetros por hora para un barco que no era muy grande, que tenía más personas de las que tenía que tener. La cosa que también llama la atención que el Mossad y otros servicios secretos importantes hacen, enseguida toman a los personajes y se los llevan para que no les saquen información de ningún tipo. Sí. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias, muy completo como siempre tu informe. Estamos en contacto para seguir el tema de cerca. Alfonso Bono, periodista...